El tema de hoy es el gozo del arrepentimiento. Y es contrastante con lo que David va a escribir en el Salmo 51. Devuélveme el gozo de tu salvación, como si él perdió algo. Ese gozo, esa alegría, algunos le llaman el primer amor. Sin embargo, ese gozo y esa alegría fue destruido, el gozo porque cree, por el pecado. Y no sé si usted se ha preguntado qué sucede cuando pecamos y nadie lo ve. O podemos seguir alabando a Dios, podemos seguir como si nada hubiese pasado, gracias. O podemos dejar pasar el tiempo y posiblemente Dios ya nos perdonó porque ya no lo seguimos haciendo, o se le olvidó, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, ya lo hice y pasó, ya no lo sigo haciendo. Pero tenemos que pensar que si esos pecados pasados luego los recordamos nuevamente y nos recuerdan que le fallamos a Dios y también pecamos contra nuestro prójimo, contra las personas, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución? Y vamos a ver en el ejemplo de David, en el Salmo 51, qué es lo que nos enseña acerca precisamente de esta experiencia que tuvo David. Y yo quisiera leer el verso 5 y empezar desde ahí. Dice el verso 5: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nuevamente, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Está hablando de la condición en la que se encuentra y cómo él reconoce su falta y su pecado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y en esta hora queremos que la palabra pueda ser clara, pueda ser sencilla y que llegue a nuestro corazón, pero sobre todo que tú estés hablando, que tu Espíritu Santo se pueda manifestar de una manera clara en el corazón, en aquellos que escuchan ahora de manera presencial, los que están en línea y los que verán o escucharán posteriormente este tema. Los pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Primero veamos el trasfondo cuando David escribe este capítulo en el Salmo 51, verso 1, está clamando a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Está reconociendo su pecado. Pero ¿qué había pasado con David? Bueno, en 1 Samuel capítulo 11 nos narra cómo David pecó con Betsabé. Y a raíz de esto es que él no solamente ha pecado contra Dios, sino aún el gozo de la salvación la ha perdido. El gozo lo ha perdido, perdón. Y muchos dicen, bueno, perdió el gozo, pero no perdió la salvación. Yo no me voy a meter en ese punto. Sin embargo, vemos que hay un juicio y hay una condenación por haber pecado. Y algunos dicen, bueno, es castigado, pero es salvo. Sin embargo, si David no se hubiese arrepentido, ¿qué pasa? ¿Es salvo? ¿No es salvo? Usted y yo no podemos saberlo, que no conocemos su corazón, pero Dios sí conoce el corazón, ¿sí o no? Y algunos dirán, no perdió la salvación, y otros dirán, sí pierde la salvación. Pero lo que vamos a ver aquí es que ¿cómo puede haber una salvación sin gozo? ¿Cómo puede haber una salvación sin el Espíritu de Dios y sin la presencia de Dios? Vamos a 1 Samuel capítulo 11, versos 1 y 2, y dice que, lo voy a leer para que usted esté en contexto de lo que está pasando. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. O sea, era un tiempo donde salían a la guerra y el rey tenía que ir con ellos. Entonces dice que envió a Joab, el general de su ejército, y a todos sus siervos a pelear. Entre ellos iba un hombre que se llamaba Urías. Y dice que estos destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero al final del verso 1, lea conmigo, dice: pero David se quedó en Jerusalén. Mientras todos están yendo a la batalla, ¿qué hizo David? Se quedó en Jerusalén. No está luchando, no está yendo con su ejército. Y verso 2 dice que por la tarde se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real. O sea, ¿qué estaba haciendo David mientras sus hombres están peleando?
recostado, dormitando y paseándose. Esto no hubiese pasado si él está en el frente de batalla. Y también dice que estando allí, él vio desde su azotea, desde su terrado, una mujer muy hermosa. Y hasta ahí no hay pecado, porque dice que esta mujer se estaba bañando en ese tiempo. Y yo todavía recuerdo cuando niños íbamos al río, cuando visitábamos a la familia en el pueblo, y la gente se bañaba en el río como si nada. Hasta a nosotros nos daba pena, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados a eso, pero la gente era normal, ¿no? Y así se bañaban. Semidesnudos o algunos desnudos. Y de hecho Joel fue una ocasión a un lugar de Oaxaca donde dice, y no hace muchos años, ¿no? Fueron a tocar y dice, las mujeres andaban con faldas pero descubiertos por el calor que hace, descubiertos de aquí para arriba y normal, dice, en todo el pueblo. Y dice que para ellos fue un shock, ¿no? O sea, ¿cómo van a andar así? Pero eso era normal. Ahora imaginemos en ese tiempo. Entonces ve David a esa mujer y es muy hermosa y hasta ahí no hay pecado. Sin embargo, dice en el verso 4 que él mandó a sus siervos y la tomó, dice en el verso 4, y durmió con ella. Aquí sí ya hay un pecado, porque no era su mujer. Dice que ésta se purificó y se fue. Sin embargo, en el verso 5 dice que la mujer concibió y le manda a decir a David, al final del verso 5, estoy encinta, estoy embarazada. Entonces envía a sus siervos para que traigan a Urías, al esposo de Betsabé que estaba en el frente de batalla, y quiere cubrir su pecado. Pero este soldado es fiel, y aunque David le dice, mira, ve y duerme con tu mujer, come y descansa, y luego te regresas porque tengo un encargo para ti. Urías le dice en el verso 11 del mismo capítulo, dice, no, ¿cómo voy a ir si el arca de Israel está bajo tiendas y mi general Joab está luchando y todos en el campo están peleando? Y dice en el verso 11, ¿y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Entonces no pudo cubrir su pecado. Iba a decir que el esposo de Betsabé la había embarazado. Entonces finalmente maquina mal contra Urías. De hecho, fíjese que es un pecador tonto, porque él está tratando de quedar bien él con la gente y se está olvidando de que Dios lo está viendo. Se está escondiendo de todos, pero ya su siervo, el que había mandado por esa mujer, ya sabía. Betsabé lo sabía, pero sobre todo Dios lo sabía. Él mismo, David, no podía engañarse. Pero entonces hace una carta y la envía a Joab, y fíjese, se la da a Urías. Qué truculento, ¿no? Este hombre, después de ser un hombre que amaba a Dios. Y le da esta carta y le dice, ve y entrégala al general. Y entonces este soldado, muy contento por servir al rey, va y entrega esta carta. Pero esta carta decía a Joab, ponlo en el frente de batalla donde lo vayan a matar. Y lo mataron. Entonces él pensó, ya me he librado porque ya mataron a Urías. Ahora sí, manda a traer a Betsabé. Sin embargo, Dios lo había visto. Y Natán, el profeta de Dios, que era consejero de David, y de hecho después de eso ya vemos que Natán no tiene esa relación con David, le empieza a contar, llega al rey y le empieza a contar, oye rey, ¿qué te parece? Un hombre tenía muchos corderos, muchas ovejas, y había otro hombre que era muy pobre y tenía una sola oveja. Entonces la crió como uno de sus hijos, la alimentaba y estaba con ellos en la casa, como una, ¿cómo le llamamos? Cuando tenemos un animal en la casa, una mascota, ¿no? Pero dice, lo quería como su hijo y dormía con ella y con sus hijos. Pero este hombre rico tiene una visita y dice, no voy a matar una de mis ovejas, entonces voy a mandar por la oveja de aquel hombre pobre. Dice, y toma la oveja, la cose y se la da a su visita. Y David, muy enojado porque era justo, ¿no?
era protector de los pobres, el Robin Hood de su tiempo. Y dice, ese hombre es digno de muerte. Fíjese el juicio. Cuando juzgamos y no nos vemos. Cuando condenamos un pecado y no nos hemos dado cuenta de los pecados que también nosotros tenemos. Tal vez unos de una manera y nosotros de otra. Y Natán le dice, Rey David, ese hombre eres tú. Pero aquí, aunque vino juicio, también obró la misericordia de Dios. Y vemos el corazón de David, a pesar de ser un pecador, y aquí puedo decir que se convirtió en un asesino, que maquinó mal contra su prójimo, era el peor. Y le dice el profeta, ¿sabes qué? Tú le quitaste a su esposa a Urías, tomaste a Betsabé. Ahora va a venir juicio sobre ti. Y le dice la razón en el verso 9 del capítulo 12. Dice, porque tuviste en poco la palabra de Jehová. Perdón, déjeme ver. Sí, ¿verdad? Verso 9. Porque tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. No quiere decir que el pecado de adulterio y del asesinato no fuesen pecado. Pero lo que Dios le está condenando aquí es, tuviste en poco la palabra. O sea, tú sabías que era malo. Y sabiendo, lo hiciste. O sea, sí es pecado. Pero sobre todo tu rebelión, más que el asesinato y más que el adulterio, fue contra Dios. Tu pecado. Ahora, dice, además mandaste matar a espada a Urías ante los hijos de Amón. Entonces va a venir juicio sobre tu descendencia y te va a alcanzar. Lo que hiciste en secreto, en público, será expuesto. Y vemos que 12 años después, más o menos 12 años después, ¿verdad? Creo, sucede todo el mal que viene y su propio hijo lo destierra y lo ofende, tomando a sus concubinas cuando David huía. Pero el verso 12, veamos la situación de David, y de ahí se desprende el capítulo 51 de Salmo. Dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. ¿Qué hizo David? Reconoce su pecado. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. ¿Cuál era el pecado para David? Iba a morir. Pero dice, porque reconociste que has pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Tú no vas a morir, pero tu hijo sí va a morir. Y entonces David, bueno, los que conocen la historia, si no después lo leen en Primera de Samuel, dice que ayuna y llora delante de Dios, rasga sus vestidos, aún no se baña durante ese tiempo y está tirado rogando a Dios que no muera el pequeño. Y después muere a los 3 días el niño y se levanta David y entonces se baña y le dicen, bueno, ¿por qué antes cuando estaba vivo llorabas y ahora que murió te levantas y comes? Y dice, porque antes podía hacer algo, ¿no? Podía pedirle a Dios. Ahora no hay nada que hacer. Reconoce su pecado y reconoce el juicio de Dios. Y de ahí se desprende el capítulo 51. Ahora sí vamos al capítulo 51 de Salmo. Y en el capítulo 51 podemos decir que, aunque al principio parece que no reconoce su pecado o su culpa, al pedir piedad a Dios está implícitamente reconociendo su pecado, está aceptando la culpa. Y en el verso 1 y verso 2 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, lo que está diciendo es, ten piedad, Dios, borra, lávame
límpiame. ¿De qué quiere Él que Dios le lave, le limpie o borre ese pecado? El pecado es como una mancha. Y Él dice, de mis rebeliones, de mi maldad, de mi pecado. Yo tengo ese pecado, yo fallé, pero tú eres el que puedes borrar, puedes limpiar. No soy yo. Muchas ocasiones pensamos que nosotros dejamos el pecado. Pensamos que nosotros fuimos tan buenos de purificarnos. Y es cierto que ya no seguimos en el mismo pecado, pero fue la obra del Señor en nosotros, su Espíritu obrando en nosotros, que nos hizo volvernos de nuestro pecado y buscarle a Él, que limpió nuestra maldad y que nos purificó. Es de esta manera que nosotros debemos entender cómo el Señor es misericordioso. Dice, por la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y David no puede esconder su pecado. Recuerde, al principio parecía oculto, pero no puede esconder su pecado. Y tampoco puede decir que él no es pecador, porque su naturaleza lo muestra. Y no hay justificación para su pecado, porque él conocía la palabra de Dios. Dice el verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué quiere decir con esto? Reconozco que he pecado y me pega en el rostro mi pecado. O sea, no lo puedo esconder. Yo no sé si en alguna ocasión hemos pecado, todos hemos pecado, pero quiero decir, si en alguna ocasión hemos pecado y nos avergonzamos de ese pecado. Porque en ocasiones hay pecadores cínicos, ¿no? Sí, reconocen su pecado, pero dicen, pequé y qué, ¿no? Pero cuando viene el arrepentimiento al hombre, ese pecado nos avergüenza, nos ofende, o sea, nos ofende. Y no porque los demás nos estén señalando o apuntando con el dedo, nos ofende porque nos damos cuenta de que le hemos fallado a Dios. El hombre no es perfecto, las mujeres no son perfectas. El hombre que busca a Dios podrá en algún momento pecar, sí, pero no es su estilo de vida. Pero no está buscando pecar, y cuando se da cuenta que ha pecado, se avergüenza y se arrepiente y regresa nuevamente a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo en el verso 4? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Lo que está diciendo al principio de este verso es, Señor, mi pecado te ofende a ti, primeramente. Pude haber pecado contra los demás y me duele, me avergüenzo, pero te ofende a ti. Cuando dice, contra ti solo he pecado y lo he hecho ante tus ojos. Otra cosa que está diciendo es, he hecho lo malo en tu propia cara, diría en otra versión. Nadie lo vio, pero tú lo viste. Estoy avergonzado y por eso reconozco que tu juicio es puro, porque tu palabra es justa y me advertía de esto. Pero ¿qué le dijo el profeta? Tuviste en poco la palabra de Dios. ¿Qué es el pecado? Si bien es contra la naturaleza de Dios, es transgredir una ley de Dios. El pecado es tener en poco la palabra del Señor, pasarla por alto. Eso es el pecado. Y en el verso 5, toda esta parte que nosotros estamos viendo es cómo el pecado es descubierto. Dios lo ve, ante Él no hay nada oculto, pero también es descubierto por los hombres, pero es descubierto ante nosotros. No podemos esconder nuestro pecado. Y en el verso 5 vemos la naturaleza de David como la de nosotros. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No quiere decir que su padre y su madre, como por ahí alguna serie, algunas películas dicen, es que David era hijo de otra esposa que era un hijo bastardo. No está hablando de esto, sino lo que está diciendo es, reconozco mi condición y mi naturaleza es pecadora. Tú eres santo, pero yo soy pecador. Puedo ver la multitud de tus misericordias,
de tu bondad. Pero yo no soy así. He fallado a tus mandamientos. Aun cuando el pecado está oculto, está descubierto a tu vista. Yo reconozco mi pecado y aunque nadie lo haya visto, sé que he ofendido a Dios. Y lo que está diciendo, en pecado he sido formado, en pecado me concibió mi madre, es desde desde que nací soy pecador. Y desde el vientre de mi madre mi naturaleza es de un pecador. ¿Cómo puedo yo acercarme ante ti? Soy pecador desde que nací. Lo que diría es desde antes de nacer. Por causa de Adán y Eva, de nuestra naturaleza caída, yo soy pecador. En pecado he sido formado, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esa es la naturaleza de David. Su pecado está descubierto, pero sobre todo él explora en esa parte del pecado y dice: me avergüenzo delante de ti. Pero pasa a una siguiente parte, y aunque ya ha hablado acerca de las misericordias de Dios, va a hablar acerca de lo que Dios ama, la naturaleza de Dios, contrastante con la naturaleza de David, de su pecado y su naturaleza desde el nacer. Y va a empezar en el verso 6 diciendo: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En Nueva Traducción Viviente, este mismo verso dice: pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Lo que implica es que Dios quiere verdad, quiere que se le honre, que se le obedezca, no en público solamente, sino en lo íntimo. ¿Dónde es que está el pecado más peligroso? En lo íntimo, en lo secreto, a veces en nuestro pensamiento y en nuestro deseo. Aunque hacemos cosas o aparentamos algo, nadie ve eso que hay dentro de nosotros. La verdad, la verdadera sabiduría va a evidenciarse con nuestra forma de vida, en nuestra obediencia a Dios. Pero contrario a la verdad y a la sabiduría, se va a presentar la necedad o la ignorancia, que aunque digan conocer a Dios, aún en lo moral o en lo público, se muestran rectos, pero en lo íntimo su vida no muestra la sabiduría, ni muestra la honra a Dios. Hoy precisamente nos tocó meditar el Salmo 53 y también pudo escuchar el podcast del Salmo 53. Y ahí el Salmo 53 habla del necio. ¿Cómo es ese necio? Es un hombre falto de entendimiento, sin deseo de buscar a Dios. No quiere conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? ¿Somos mejores a veces que ellos? No. Sin embargo, Él nos rescató y puso en nosotros un deseo de buscar a Dios, ¿o no? A pesar de la lluvia, usted está aquí. Y queremos conocer a Dios. Y en ocasiones hemos fallado a Dios. ¿Y qué hacemos? Nos dolemos, nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Pero este necio no quiere conocer a Dios. Al contrario, a veces sabe de Dios y se vuelve atrás. Y se corrompe cada vez más y más. No tiene deseo de conocer a Dios. Mire lo que dice el verso 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y no solamente es el ateo, sino cuando dicen no hay dioses, no me interesan las cosas de Dios. Se ha corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. ¿Quién hace bien? Nadie. ¿Tú o yo? Nadie. Verso 2. Dios desde los cielos miró, aunque ellos están escondiendo, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. El necio no quiere saber nada de Dios. ¿Y el entendido qué hace? O el sabio busca a Dios.
Pero del verso 3 en adelante vemos que todos son necios. Eso quiere decir que no hay ningún entendido, no hay quien busque a Dios. Dice el verso 3, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿Yo? ¿O tú? Dice aquí, no hay uno. Verso 4, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Esta es una pregunta retórica. Está diciendo, ¿no conocen? ¿No saben? Y la respuesta está implícita. Sí saben todos estos que hacen mal y que aún devoran al pueblo, pero no quieren invocar a Dios, pero sí invocan a los demonios. No buscan a Dios y se enojan, pero a los demonios sí invocan, a los nahuales, a los espíritus ancestrales. Y si alguno vio las noticias sabe a qué me refiero. Pero cuando hablan de Dios, eso no se puede decir aquí. Los gobiernos están en contra de Dios, pero no están en contra de la ideología, en contra de la maldad, en contra de la brujería. Hasta les echan humo, saumerio y les hacen rituales de brujería. ¿O no? Estoy engañándome o engañándolo a usted. No, eso es público. Porque la palabra de Dios dice, son necios. Esa es una persona necia. Pero si usted va conmigo y continúa viendo el verso 51, regresemos. Reconoce David cuál es la condición en la que está en pecado y cómo es Dios. Y dice, tú me habías enseñado la sabiduría, pero yo no he sido sabio, porque mi naturaleza es pecadora. Pero yo no quiero vivir de esa manera. Entonces, empieza a clamar que la obra de Dios se realice en su vida, que le devuelva el gozo de la salvación, el gozo en el corazón de conocer a Dios. Hace rato adorábamos a Dios. Cuando vengas a la casa de Dios, adora, entra en la presencia de Dios y adora, alaba a Dios. Hay una canción que a mí me gusta mucho, de Dani Berrios, Oración. Y dice, solamente alaba. Si estás triste, alaba. Si estás en problemas, alaba. Y eso es lo que debemos hacer. Finalmente Dios tiene el control y Dios sabe lo que está pasando y Él cuidará nuestras vidas. No quiere decir que no pasemos por pruebas, pero Él guardará nuestras vidas salvas con su presencia. David reconoce entonces su condición de pecador, sus maldades, su naturaleza, y el único que puede cambiar su situación y su condición es Dios. Y aún está avergonzado de presentarse delante de Dios. Un verdadero arrepentimiento solamente se gesta, se desarrolla y se produce ante la presencia de Dios. Solamente Dios puede realizar esto. El verdadero arrepentimiento es muestra de la misericordia y la gracia de Dios. No de las buenas obras nuestras, sino del obrar de Dios en nosotros, trayéndonos a entender nuestro pecado, haciéndonos ver nuestra condición pecadora, y nuestro quebrantamiento debe llevarnos a avergonzarnos. Aún Pablo dice que algunos solamente tienen vergüenza de su pecado, pero ese no es arrepentimiento, pero aquella verdadera tristeza que lleva al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere, que contrista el corazón, que hace que el corazón se sienta pequeño o apretado porque le hemos pecado contra Dios. Y entonces David ruega y le dice, Señor, purifícame con hisopo. Antes de leer el verso 7, ¿por qué dice purifícame con hisopo? Es como cuando el sacerdote ofrecía también algunas ofrendas, agarraba un hisopo. Esto es como una batelenguas o algo así con tela o con algo para limpiar o para pintar, porque ellos no tenían lo que ahora nosotros tenemos, ¿no? Brochas o cosas para limpiar. Entonces el sacerdote hacía esto, limpiaba y después tiraba eso al fuego. O el hisopo con el que pintaron en Egipto el dintel de las casas con sangre, y entonces
cuando pintan con sangre, pasa el ángel de la muerte y los que estaban dentro de esa casa, ¿qué? Fueron salvos. Entonces David dice, límpiame entonces con hisopo para que la muerte no me toque, porque estoy condenado a muerte. Mi pecado me ha llevado a eso. Dice el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Líbrame de homicidios. En el verso, perdón, estoy saltando, no le he dicho los versos 7, 10, ahora el 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Si nosotros nos damos cuenta en el verso 7, en el verso 10, en el verso 14, lo que David está mostrando es la obra de Dios. ¿Cómo puede ser salvo? ¿Cómo puede ser purificado? ¿Cómo puede cambiar su corazón? ¿Cómo aún puede ser libre de algún pecado futuro? Es la obra de Dios. Había dicho al principio, por tus muchas misericordias. Y en el verso 7 dice, purifícame, lávame. Verso 10, crea en mí, oh Dios, ese corazón limpio. Renueva un espíritu recto. Yo no lo puedo hacer, eres tú el que obra en mí. Verso 14, líbrame de homicidios, Dios de mi salvación. Entonces, ¿qué es lo que está reconociendo David? Mi condición, he pecado verdaderamente, tu justo juicio y tus palabras son verdad. Por eso es que ahora recibo ese juicio, lo acepto, pero sí quiero arrepentirme, quiero dejar mi naturaleza, pero tú puedes hacerlo. Límpiame con hisopo y seré limpio totalmente. Purifícame. Si tú me lavas, seré más blanco que la nieve. Si tú cambias mi corazón, ya no será el mismo corazón deseoso del pecado. Si pones tu espíritu en mí, ahora anhelaré honrarte. ¿No es esto el nuevo pacto que nos habla Jeremías y Ezequiel? Dios poniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu. ¿Y ese nuevo pacto en quién se cumplió? En Jesucristo. David anhelaba esa experiencia en su vida. Es que él había disfrutado tanto la presencia de Dios como en el Salmo 23. Allá en la soledad, ahí no era rey, era pastor. Y dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Se da cuenta de la experiencia que tenía cuando él caminaba bajo la sombra de Dios? Cuando él estaba en obediencia a Dios. Y ahora que ha pecado dice, no, Señor, no siento ese gozo, ten piedad de mí. He pecado en tu mismo rostro. Reconozco mi pecado. Y entonces ahora que Dios ha obrado en su vida, él va a decir, desde el verso 14 va a decir, entonces cantará mi lengua tu justicia. Y Dios va a cambiar ese abatimiento, esa tristeza, en un momento de gozo y de alegría. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hasta nuestro rostro dice que estamos arrepentidos. Nuestra actitud, nuestro corazón, el amor a los demás, se lo voy a poner así. Es como el joven que está enamorado. Hasta el perrito feo lo ve bonito porque es de la casa de su novia, ¿o no? Porque está enamorado. Pero cuando estamos enamorados de Dios, aún en las pruebas más difíciles, ¿qué decimos? Yo amo a Dios y Él me ama a mí. Pero cuando no estamos enamorados de Dios, todo nos choca. Dicen en Chiapas, todo les hiede. Bueno, ellos dicen con otra, no dicen hiede, todo les hiede, dicen. Entonces, todo les apesta. ¿Por qué no estamos enamorados? Y hasta venimos con cara de niña de meme. Ya saben, los que han visto esa niña que le hace fuchi, ¿no? A veces así, no, cuando estamos arrepentidos, hasta la lluvia, ¿no?, nos refresca. Hasta la lluvia se nos hace bonito.
hermano, dice, ahora has cambiado mi tristeza en gozo. Dice en el verso 9 del capítulo 51, esconde tu rostro de mis pecados, borra mis maldades. O sea, ya no veas, Señor, mi pasado, mi condición, porque tú eres un Dios santo y no resistes ver el pecado. Verso 8, ahora que estoy en tu presencia, me he dado cuenta de mi pecado, tú estás obrando en mi vida, has hecho una nueva obra, hazme oír gozo y alegría y recrearás los huesos que has abatido. ¿Cómo se encontraba? Abatido. Pero ahora, si estoy en tu presencia, es para que nuevamente me des vida, aún mis huesos cobren vida. Verso 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y podíamos preguntar, ¿es que Dios le había quitado el Espíritu Santo? Y algunos dicen, no, Dios no le había quitado el Espíritu Santo, le quitó el gozo. Lo que David está diciendo, Señor, no siento tu Espíritu, no siento tu gozo. Mi pecado ha hecho una barrera. Recuerdo que una persona decía, cuando yo voy a pecar, le digo, Espíritu Santo, espérate aquí. Voy, peco y regreso. Ya, el Espíritu Santo está en mí. Ay, por favor. ¿Cómo queremos engañarnos, verdad? ¿Cómo queremos, los mexicanos decimos, darle atole con el dedo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a engañar a Dios? David está diciendo, con mi pecado soy o merezco ser echado de delante de ti. Merezco que me quites tu espíritu. Y eso es lo que me preocupa. Señor, limpia mi pecado por eso, para que no me eches de tu presencia, para que tu espíritu permanezca en mí. Yo no sé cuándo el espíritu está ahí, o sea, hasta qué punto. Eso solamente lo sabe Dios. Pero David está diciendo, no me quites tu espíritu, porque sería lo peor. No me quites tu gozo. Entonces en el verso 12, que es el fundamento del título del día de hoy, vuélveme el gozo de tu salvación. El estar en tu presencia y el tener tu espíritu, ese es el gozo de mi salvación. El que yo me haya arrepentido y que obres en mí limpiándome y guardándome aún de mi pecado y que borres mi maldad. Eso es el gozo de mi salvación. Y espíritu noble me sustente. Creo que hacía la comparación con Saúl cuando dice que un espíritu malo le atormentaba y dice, no quiero caer en esa condición. ¿Hemos pecado contra Dios? Vamos a volvernos a Él. Y no esperemos hasta que con malos ejemplos veamos, así como aquel terminó, así como aquella terminó. No, yo no quiero terminar así. He pecado porque reconozco mi naturaleza, pero me vuelvo a Dios. Hay un canto que dice, vuelvo a ti. No sé si Joel recuerda esa letra. Mi vida de ese mismo cantante que cantamos hace rato, Dios manda lluvia. Pero dice, vuelvo a ti. Y ese es el deseo del hombre que verdaderamente se ha arrepentido. Todos hemos pecado, pero de ese pecado, aquel que verdaderamente se ha arrepentido dice, vuelvo a ti. Mi ser, todo vuelve a ti. Y dice en el verso 16, ahora que tú has perdonado mi pecado, porque tiene la seguridad de que se acerca a Dios y las muchas misericordias de Dios, la obra de Dios está siendo efectiva en su vida. Él reconoce, yo podría hacer muchas cosas, pero nada te va a agradar. Verso 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Yo podría ofrecer holocausto, soy el rey, soy rico, puedo ofrecer esto y con eso pagar mi pecado, pero tú no quieres eso. Él entendió que era lo que Dios quería. Dice en el verso 17, ¿qué es lo que Dios quiere? No quieres esto, sacrificios, holocaustos. Los sacrificios de Dios, lea conmigo, son el espíritu quebrantado, o sea, el espíritu humillado, el espíritu arrepentido. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuánto nos hemos acercado de esta manera? Diciéndole al Señor, puedo hacer muchas cosas
Y este es el problema en muchas iglesias o en nosotros también, cuando pensamos, voy a hacer esto para que Dios me perdone de esto, o voy a servirle más por esto. No quiere decir que no le sirvamos, sí, vamos a servirle, vamos a estar activos en la obra de Dios. Sin embargo, pensamos que eso cubre nuestro pecado. Y dice David, no, el sacrificio que realmente el Señor quiere, el holocausto que Él quiere, algo que sea agradable, es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. ¿Qué es un corazón contrito? Aquel que está llorando, que está verdaderamente postrado. Y esa ofrenda, ese corazón, esa persona no lo desprecias tú. Verso 19. Entonces, cuando el hombre tenga este corazón, se acerque a ti de esta manera, entonces te agradarán los sacrificios de ¿qué, hermanos? De justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y entonces yo voy a enseñar a los demás, no antes. El verso 13, 15, se voy a enseñar a los transgresores tu camino, pero antes obra en mí. Antes renueva mi corazón. Antes que yo pueda ofrecer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo que dice el Nuevo Testamento. Ya no son los sacrificios físicos. Y quiero terminar con unos versos que están en el Salmo 30. De hecho, es un canto que a veces cantamos también y decimos, podremos cantar, alabar o danzar al Señor. Es que eso no se hace. Aquí no prohibimos y tampoco lo promovemos, ¿verdad? Que dance. Sin embargo, ¿cómo estaría el corazón de David al saber que Dios lo había perdonado? Que había vuelto a tener una comunión con Dios. Y antes de llegar a esa parte, ¿te acuerdas de las preguntas que te hice al principio? Si hemos pecado, ¿cómo vamos a volvernos al Señor? Aún si hemos recordado ese pecado y nos sigue lastimando, es porque no nos hemos arrepentido. Hoy vamos a arrepentirnos y vamos a decirle, Señor, purifícame, lávame, reconozco mi pecado. Está en mi rostro, me ofende, pero sobre todo te ofende a ti, te ha deshonrado a ti. Pero cuando haces tu obra en mí, entonces ahora realmente tú puedes ser exaltado en mi vida. Puedes volverme el gozo de la salvación. Nuevamente quiero tener esa comunión contigo. Porque como necio me he alejado, pero como sabio, que he sabido tu palabra, ahora vuelvo a ti. Dice el Salmo 30, verso 10. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Cilicio era cuando estaban con mucha tristeza, como de luto, como con vergüenza. Y dice, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¿Cómo es la vida ahora del hombre que se ha arrepentido? Dice, ya no tengo lamento. ¿Se acuerda cómo estaba David? Acongojado. No tengo lamento, ahora tengo baile. Sé que para nosotros esa palabra baile es como un poco chocante, ¿no? Porque pensamos en el baile del mundo, ¿no? Ese tipo de baile. Pero no está hablando de eso, sino de una vida que alaba a Dios. ¿Por qué no los judíos danzan? Pero es un tipo de danza diferente al baile que nosotros vemos aquí comúnmente. Y era algo que exaltaba a Dios. Dice, desataste mi cilicio, o sea, quitaste toda tristeza y ahora me has llenado de alegría. Por tanto, verso 12, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Entonces este hombre no solo se goza y brinca porque ha sido salvado, porque su pecado fue perdonado, sino alaba a Dios y habla de la obra de Dios en su vida. Si nosotros hemos pecado, no sabemos cómo volvernos al Señor, es tiempo en que reconozcamos nuestro pecado, nos humillemos ante Él, pidamos que Él nos perdone, nos lave y nos llenemos nuevamente de vida y de gozo en Él. No podemos dejar que nuestra vida continúe en esa zozobra,
en esa vergüenza, en esa congoja, porque eso va secando nuestra vida espiritual hasta nuestros huesos. Hoy vamos a pedirle al Señor que Él devuelva el gozo de su salvación a nosotros, que quite nuestro pecado. Cuando Él quita nuestro pecado y nos perdona, entonces nos llena de su espíritu y de gozo. Vamos a ponernos en pie y oremos. Padre, te agradecemos en esta noche por tu bendición, por la obra que tú has hecho en nosotros y por poder reconocer hoy nuestro pecado. Reconocemos que hemos fallado con nuestras palabras, hemos ofendido a otro, pero te hemos ofendido sobre todo a ti. Hemos maldecido a otro, tal vez hemos robado a otro, hemos dañado a otro y en eso pecamos contra ti. Hemos defraudado a nuestro hermano y te defraudamos a ti, así que pecamos. Hemos sido infieles al esposo, a la esposa, o fornicarios, aquellos que no son casados, y con eso te ofendemos a ti. Hemos dañado o hemos hablado mal de los demás, hemos mentido y eso es pecado contra ti. Podrá ser que alguno llegó a quitarle la vida a otro. Hemos sido asesinos entonces y eso te ofende a ti. Señor, por eso nuestro corazón se humilla. Lo que hemos hecho aún en secreto, nadie lo sabe, pero tú lo conoces, aún nuestras intenciones. Por eso hoy pedimos, perdónanos, límpianos, límpiame, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Señor, cuántas ocasiones conociéndote a ti nos hemos vuelto atrás. Por eso hoy perdónanos. Queremos dejar nuestro corazón delante de ti y no salir con las mismas cargas el día de hoy, sino que hoy podamos salir libres, contentos, así como tu palabra dice, y saltaremos como becerros de la manada, con alegría, porque tú has cambiado nuestra tristeza en danza. Quitaste nuestro luto y hoy nos has ceñido o nos vestiste de alegría. Así queremos salir el día de hoy. Te bendecimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Señor le bendiga.